Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a PS Talks. Mi nombre es Agustín Banuet y fíjate que normalmente hablo de algún tema en particular. El día de hoy siento algo diferente. Yo creo que voy a estar hablando algo que tiene que ver con mi historia y espero que lo que voy a estar hablando te ayude, te bendiga y te ayude a salir adelante. Te voy a decir, la persona fundamental, la figura central en mi vida es Dios. Es el Señor Jesucristo y Él fue el que hizo toda la diferencia en la vida mía y de mi familia. Yo nací en un lugar que se llama Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, en México, y mis padres son de ahí, de esa área local también. Y ellos no conocían a Dios. De hecho, te voy a decir, mis padres venían de familias difíciles, de familias complicadas. Por ejemplo, mis abuelos, por un lado, mi abuelo materno era un señor que tuvo problemas muy fuertes de alcoholismo, en fin, tuvo una familia fuera de la familia tradicional también, tenía una familia de vacaciones, por así decirlo. También mi otro abuelo, mi abuelo paterno, él también viajó por muchos lados, teniendo hijos por muchos lados, en fin, familias complicadas, familias con dolencias, con heridas, con todo tipo de problemas. Y pues bueno, ya mis padres se conocen y se gustan, se casan. Y bueno, todos los matrimonios yo creo que empiezan con un noviazgo lindo o empiezan con una gran emoción. Quieren construir algo juntos, pues te estás juntando, te estás casando con la persona que amas y todo. Pero bueno, cuando las personas no están sanadas y tienen heridas y esas heridas no han sido sanadas por Dios, que Dios es el único que las puede sanar, juntas estas dos personas y esta es una mezcla explosiva, ¿sí? Entonces, era un hogar en ocasiones muy lindo, muy hermoso, con cosas muy buenas, con detalles muy buenos, pero en ocasiones también con detalles algo fuertes, con dificultades, en fin. Entonces, yo tenía 3 años cuando de pronto un día mi papá estaba buscando un molino para su trabajo, una máquina de estas, entonces estaba yendo a diferentes veredas o como decimos en México, ejidos, y hasta que finalmente llegó a la finca o al rancho de una misionera que se llamaba Ollie Lovett. Y Ollie empezó a hablar con él y estaban hablando de este molino que ella estaba vendiendo y todo. Y mi papá le dijo, oiga, de alguna manera salió el tema de Dios y dijo, mire, yo nunca he podido entender el tema de Dios. Yo he sido católico. eh, a mí me decían en la iglesia católica que si yo leía la Biblia me iba a volver loco. Le intenté leerla algunas veces, nunca le entendí nada. Entonces esta señora Oli le dijo, mire, usted necesita ir a Palabra de Vida. Usted necesita ir a esa iglesia en Ciudad Victoria. Total, como unas dos fines de semana después, era un domingo. Yo estaba acostado con mi papá, yo tenía 3 años de edad y mi papá voltea conmigo y me dice, hijo, fíjate que me hablaron de una iglesia cristiana, ¿cómo ves? ¿Vamos o qué? Y me dice mi papá, si yo le hubiera dicho que no, nos hubiéramos quedado en la cama y no hubiéramos ido. Pero yo le dije, sí, papá, vamos. Total, ya nos vestimos, él y yo nada más. Mi mamá yo creo que se quedó en la casa, tal vez descansando, tal vez preparando el almuerzo, en fin. Total, no teníamos carro, entonces nos subimos al autobús para poder ir a la iglesia, fuimos allá. Y hoy cuando llegamos allá a aquella iglesia, aquel salón, yo no me acuerdo de esto, pero bueno, ya fuimos los dos tomados de la mano, nos sentamos mero atrás. Mi papá tenía sus lentes Ray-Ban de aviador, de sus verdes oscuros que tienen dorado aquí alrededor de los ojos, el marco. Y desde que llegamos, mi papá no podía dejar de llorar. Llore y llore y llore y llore toda la reunión. Y no sabía ni por qué estaba llorando. Lloraba durante la música, lloraba durante el mensaje, lloraba mientras que el predicador estaba hablando. Al final, este predicador, este hombre que estaba hablando la palabra de Dios, dice, bueno, si alguien quiere venir a recibir a Jesús, pase aquí al frente con nosotros para hacer esta oración juntos. Y mi papá volteó conmigo y me dijo, hijo, ¿cómo ves? Pasamos. Otra vez, mi papá dice que si yo le hubiera dicho que no, nos hubiéramos quedado ahí y él no hubiera recibido a Jesús. Pero yo le dije, sí, papá, vamos.
y me agarró de la mano, fuimos hasta el frente de la iglesia y mi papá hizo la oración para recibir a Jesús con las gafas puestas, nunca se las quitó. En fin, recibió a Cristo mi papá y cuando salimos de ese lugar me dice que estaba todo desorientado, no sabía ni cómo, ni para dónde ir, ni se dio una perdida y eso que él creció en esa en esa ciudad más bien. Estaba todo desorientado, estaba todo perdido, no había entendido la transformación que había pasado dentro de él. Ahora te voy a decir, cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesús, ese espíritu cambia, recibimos esa nueva creación, ese nuevo espíritu dentro de nosotros, pero todavía nos toca transformar la manera que pensamos, porque todavía estamos programados al mundo, a cómo pensábamos antes de nosotros mismos, la perspectiva que teníamos del mundo y todo eso. Entonces, en fin, sí es un cambio inmediato en la parte espiritual, pero en la parte mental y en la parte emocional, eso sí puede demorar años en lo que estamos transformando nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Esto es Romanos 12. De hecho, es algo que nos va a tomar toda la vida, oye, pensar como Dios piensa, entender cómo Dios entiende, saber cómo Dios sabe, percibir como Dios percibe, tener las emociones de Dios, tener la mente de Cristo, que cuando alguien te ofende, cuando alguien te trata mal, no nada más verlos como que sabes que me voy a vengar, qué puedo hacer yo para ponerme al corriente con ellos, no verlos así, sino decir, sabes qué, esta persona no sabe lo que está haciendo, amarlos, bendecir a los que te maldicen, amar a los que te aborrecen, amar a tus enemigos, esa es otra manera de pensar, en fin. Ya regresamos y bueno, mis padres sí empezaron a ir a esta iglesia cristiana, empezaron a conocer de Dios, pero te voy a decir, el cambio no fue inmediato, te digo, en cuanto a la relación entre ellos y nuestra relación familiar. Me hubiera gustado que todo decirte que todo fue perfecto inmediatamente, te digo, había tiempos muy hermosos, oye, mis papás fueron muy responsables, gracias a Dios ellos permanecen juntos hasta el día de hoy, ya van para 40 años ya cumplieron 40 años de casados, más bien van para 41 y ellos nos cuidaron mucho de pequeños, ellos fueron un gran ejemplo, mi papá es alguien que nos cuidó mucho, fue un gran padre, un gran proveedor, siempre dándonos consejos, siempre hablando de la palabra de Dios. Eso sí, es alguien que inmediatamente empezó a leer su Biblia todos los días y eso es una gran parte de la transformación en nuestras vidas. Muchas personas quieren ver la transformación de Dios, las bendiciones de Dios, pero no son capaces de tomar una Biblia, abrirla, ver lo que Dios nos está diciendo, ver lo que Dios nos enseña. Y te voy a decir, la Biblia es poder escrito con tinta, ¿sí? Entonces, cuando abres tu Biblia y pasas tiempo en la palabra de Dios, el poder de Dios pasa de esas letras que están escritas en tinta y se vuelven poder en tu espíritu, te fortalecen tu espíritu, es comida para tu espíritu. De hecho, es más importante que la comida física, pero muchas veces ponemos la prioridad en los alimentos. Comemos 3 veces al día, comida caliente, recién hecha, y le damos un aperitivo frío al espíritu 1 vez a la semana. Imagínate, tenemos las cosas volteadas. En fin, entonces mi papá siempre fue un ejemplo de buscar la presencia de Dios también. Él lleva muchos años pasando 3, 4 horas en oración por noche. Nos hablaba de la palabra de Dios, te digo, durante las comidas, cuando íbamos viajando, cuando íbamos manejando en el carro. Mi mamá fue alguien que siempre nos cuidó como niños muchísimo, nos llevaba a las clases, nos preparaba las comidas, se encargaba de que nuestra ropita siempre estuviera bien planchada y todo bien limpia. Pero te voy a decir, el amor de Dios todavía se estaba desarrollando mucho en nuestra familia. Había tiempos muy buenos donde íbamos y tomamos un helado. Mis papás nos llevaban, por ejemplo, a los ríos allá en México, en esos lugares tan calientes donde estamos como a 35 grados, 40 grados en el verano. Imagínate, tal vez el año pasado fueron 45 grados y pues nos llevaban a estos ríos que eran refrescantes, estos ríos limpios, hermosos, oye, donde íbamos y solamente llevábamos un sándwich o llevábamos un pollito, unas piecitas de pollo para asarlas allá y nos las comíamos con mucha felicidad, con mucha alegría, mucho agradecimiento con Dios. Y fueron tiempos muy, muy preciosos, muy, muy preciados para mí.
Em, Esto era balanceado también, por otro lado, te digo, cuando había conflictos familiares y también había gritos, había puertas cerradas a la fuerza, había cosas rotas, había platillos voladores dentro de nuestra casa. Entonces, todas esas cosas las vimos, las experimentamos también, los conflictos familiares, los conflictos matrimoniales entre mis padres. Pero te voy a decir algo que nunca soltamos fue a Dios. Nunca soltamos el ir a la iglesia cada semana. Siempre estábamos ahí. Era el domingo en la mañana, 10 de la mañana, martes a las 7 de la noche. Siempre estábamos en esas dos cosas. Si había reuniones de avivamiento, íbamos a todas las reuniones también. Y nunca nos soltamos con Dios. Oye, y esto es lo importante. El libro de Proverbios dice que el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Entonces, conozco personas que desafortunadamente se caen, tropiezan, retroceden, caen en un pecado, se pelean con la esposa, en fin, hacen una cosa y se sienten tan mal, sienten tanta condenación, tanta culpabilidad que botan la toalla y ellos y se rinden, pero te voy a decir, se están rindiendo antes de tiempo y dicen, yo intenté eso de Cristo y en realidad no me funcionó. Pues es que ese fue el problema, que lo intentaste, ¿sí? Y cuando alguien intenta algo, la cosa no se hace, tú lo tienes que hacer y seguirlo haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, ¿sí? Es como si una persona va al gimnasio y vas, no sé, 10 veces, por ejemplo, y luego te desanimas porque no ves la definición en tus músculos o no ves un crecimiento en tus músculos y dices, no, eso ya lo intenté, ¿no? Y no funcionó, ¿no? Yo no me puse como los fisicoculturistas o no me veo como los actores de Hollywood. Bueno, es que ellos llevan años entrenando, sí funciona, pero tienes que quedarte con eso por mucho tiempo. Entonces, te digo, la transformación es posible. Y sucede mientras continuamos con el Señor y seguimos levantándonos una y otra vez. Entonces te digo, nuestra familia, la gente la veía por fuera y nos decían, wow, oye, qué niños tan lindos. E íbamos todos bien vestidos a la iglesia. De hecho, llegó el punto en el que mis hermanitos y yo ya no nos gustaba ir con los niños, entonces nos gustaba quedarnos en la predicación de los grandes y siempre estábamos sentados ahí, oye, en primera fila, mi papá, mi mamá, después ya, mis hermanitos y yo, siempre estábamos ahí y en fin, Dios tocó nuestras vidas, oye, algo estaba pasando dentro de nosotros. Me acuerdo que yo tendría tal vez unos 5 años, 6 años, una cosa así. Y una vez un hombre me preguntó y me dijo, Agus, ¿tú qué quieres? Habíamos ido a la casa de unos amigos de mi papá y un hombre me dice, Agus, ¿tú qué quieres ser cuando crezcas? Y le dije, quiero ser pastor. Y pastor no me refiero a pastor de ovejas, me refiero a un pastor de una iglesia. Y me acuerdo que él así se sonrió y como que se quiso burlar, pero no se rió fuerte, pero yo me di cuenta que sí se burló de mí. Y volteó y como que trajo a su novia y le dijo, fulanita, ven, mira, pregúntale qué es lo que él quiere hacer cuando sea grande. Ahora yo ya sabía que él se había burlado de mí, te digo, yo tenía 5 o 6 años. Entonces quise cambiar la palabra porque dije, a lo mejor este bruto no me entendió lo que le dije. Entonces a lo mejor piensa que quiero andar cuidando ovejas. Entonces, entonces me dice la muchacha, oye, ¿tú qué quieres ser, mijo? ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Y le dije, quiero ser predicador. Bueno, ahí ya no se burlaron tanto, ¿ok? En fin, y sabes, este fue un llamado de Dios que estaba dentro de mí que yo no sabía, ¿sí? Y en Jeremías, en el capítulo 1, el Señor le habla a Jeremías y le dice, antes que te formara en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué, o sea, te separé, te consagré, te di por profeta a las naciones. Y fíjate que hay un llamado, hay un propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Y por eso hablamos mucho de esperanza, hablamos mucho de gracia, de favor en la iglesia donde estamos en este momento. Mi esposita y yo estamos pastoreando una iglesia que se llama Puerta del Cielo en Llano Grande, Antioquia, en Colombia. Somos misioneros aquí, estamos sirviendo a la gente de Colombia aquí y hablamos esto, y porque a veces la gente se quiere rendir, a veces la gente no tiene dirección, piensan que llegaron aquí. La verdad que el enemigo ha hecho un trabajo fenomenal a través de las escuelas, a través de lo secular.
haciéndole creer a la gente que son solamente animales, reduce la imagen del hombre y la mujer a animales. Les dice que no hay una vida después de la muerte, les dice que no existe Dios, les dice que pueden ser hombre, mujer, pueden fluir y ser lo que ellos quieran, pero en realidad no hay un propósito para la gente, que en realidad solamente somos animales evolucionados, no hay un espíritu, no hay algo después de la vida, no hay un juez, un Dios a quien darle cuentas después, sino que solamente estamos aquí, disfrutamos un ratito. Puedes acostarte con quien tú quieras, puedes vivir con quien tú quieras, eres libre para hacer lo que tú quieras. Y te voy a decir, después de que la gente experimenta todas esas cosas, múltiples parejas, eh, la búsqueda del dinero, la búsqueda de la fama, te voy a decir, después de encontrar todo eso, se dan cuenta que las cosas como quiera se sienten vacío dentro de ellos mismos. Escuché una vez vi un video de Jim Carrey una vez donde decía que después de estar buscando llegar a la cima de la montaña, dice que cuando llegó a la cima de la montaña, a la cúspide, se dio cuenta que no había nada, ¿sí? Entonces, después de haber llegado a lo que él pensaba que era el éxito, en realidad se dio cuenta que el éxito a la manera del mundo no es un éxito, porque te voy a decir, la felicidad, la alegría, la satisfacción se encuentra en el Señor Jesucristo, se encuentra en Dios. Si tienes a Dios, todo lo demás será añadido, todo lo demás te será agregado, todo lo demás va a ser un extra, va a ser una bendición extra. El hecho de que te cases, que tengas hijos, que estés en una buena posición económica, que tengas salud, todas estas son bendiciones extra de Dios, pero esa no es la fuente de la felicidad. La fuente de la felicidad es Dios. Te digo, entonces desde pequeño sabía yo que había un llamado para mi vida, pero no sabía identificarlo. Simplemente lo traducía como un deseo. Y finalmente crecí y em, te digo, mi familia seguía teniendo problemas. Pasamos años de mucha escasez económica, muchos problemas económicos. Hay gente que critica el mensaje de prosperidad en la iglesia, pero te voy a decir, la prosperidad no es algo nada más, no se trata nada más de que todos tengamos un yate, andemos en limusina y tengamos trajes de $10,000. En realidad esto es para hacer una bendición para otras personas, una bendición para... Dios quiere ser una bendición para nosotros, Dios quiere que nuestras familias estén bendecidas, y la bendición de Dios es una bendición completa, es una bendición plena, es una bendición que es de todo, no nada más el área económica, aunque es una parte importante. Y te voy a decir, batallamos mucho por mucho tiempo. Mi papá no le duraban los trabajos, duraba muchas temporadas largas sin trabajo. A veces tíos venían y nos regalaban algo de comida. Entonces el Señor siempre nos proveyó y tenemos muchos testimonios de cómo Dios lo hacía. Me acuerdo que una vez llegó mi pastor y no teníamos comida en la casa. De hecho, me acuerdo que muchas veces como niños íbamos y abríamos la nevera y oye, había un queso viejo ahí, envuelto en papel aluminio, unas tortillas duras, unos cuantos huevos, a lo mejor una media cebolla, dos papas y ya era todo lo que había en todo el... Y nosotros pues de niños queríamos otras cosas, queríamos, no sé, yogur, dulces, no sé, crispetas, palomitas, en fin, cosas así, cereal, y muchas veces no había esas cosas. ¿Sabes? Una de las peores desilusiones que tenía era ir a la nevera y abrir el congelador y encontrar un bote, un frasco de helado, ¿sí? Y luego pensando que es helado, siendo niño, destaparlo y darme cuenta que son solamente frijoles congelados. Esa es una malísima desilusión. Como niño, oye, en fin, y bueno, me acuerdo que, te digo, llegó mi pastor, nos tocó la puerta y cuando abrimos, viene él cargadas las manos con bolsas y bolsas y bolsas de mandado de comida del supermercado. Y me acuerdo que traía de todo y traía las verduras, cajas de cereal, pollo, carne, salchichas, en fin, de toda la cosa, ¿no? Y nos decía, hey, pongan esto en la nevera para que no se les eche a perder. Y eso lo hicieron múltiples veces también. Mucha gente nos regaló dinero y te voy a decir,
La Escritura dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Entonces todos los regalos, todas las cosas buenas que recibimos en esta vida provienen de Dios. Gente no lo sabe, gente piensa que ellos se merecen todo, piensan que ellos se ganaron ese cheque, se ganaron esa consignación, esa transferencia de dinero, sienten que ellos por sus propias habilidades, por sus propias capacidades, se han ganado el dinero, la casa que tienen, el carro que manejan, pero te voy a decir, todas estas habilidades, todas estas capacidades nos las regaló Dios. ¿Sabías tú que la gente que está mentalmente, que tiene alguna discapacidad mental o que tienen, su mente es más lenta que la de una persona normal o algo así, hay una diferencia muy pequeña en su cerebro? ¿Sí? Entonces es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios que tú y yo tenemos nuestras facultades, que podemos comunicarnos, que podemos expresarnos, que podemos hablar, que podemos tener interacciones sociales con otras personas, que tienen la habilidad de negociar. Tú no te diste a ti mismo esas facultades, Dios te las regaló. El hecho de que puedas mover tu cuerpo, el hecho de que puedes ir al baño y no necesitas de alguien que te levante o alguien que te ayude, alguien que te asista para bañarte. Ese es un regalo de Dios. El hecho de que puedas masticar con tu boca y tu aparato digestivo, tus aparatos funcionen, tus sistemas funcionen bien. Todos estos son regalos de Dios. Otra cosa, nosotros no escogimos el tiempo en el que vivimos. Te voy a decir, aunque algunas personas batallan económicamente y batallan de otras maneras, ahora es el tiempo más próspero en todo el mundo, en toda la historia. Ahora es la manera más fácil en que puedes prosperar. Y más, entonces tú no escogiste el tiempo en el que vives ahorita, tú no escogiste la economía del país, tú no escogiste el país donde vives, tú no escogiste las oportunidades que Dios te ha dado, las personas, las familias, la familia que Él te dio, la educación que Él te regaló. Tú no escogiste estas cosas, todas estas cosas son por la gracia de Dios. Sí, entonces Dios ha sido un gran proveedor en nuestras vidas. Me acuerdo que luego después, bueno, voy a adelantar varios años y llegó el momento. Te digo, nunca dejamos de conocer a Dios. Yo leí mi Biblia muchas veces, muchas ocasiones, casi todos los días. A lo mejor me perdería uno que otro día, pero la mayoría de los días leía la palabra de Dios y leía libros de hombres y mujeres que han tenido experiencias con Dios y esto ha transformado mi vida, oye. Entonces, quiero animarte para que no retrocedas, animarte para que no te rindas, para que no dejes la palabra de Dios, no la sueltes, que eso te está alimentando y sí está funcionando, aunque no veas un cambio inmediato, sí está sucediendo una transformación. Estás empezando a pensar diferente. Dios está moldeando tus emociones, tu manera de pensar, tu manera de entender las cosas. A veces, no a veces, fíjate, personas no salen adelante en sus vidas por la manera en la que piensan. Piensan que no van a poder, piensan que no saben, piensan que no conocen a nadie, piensan que a nadie le importan. Y estos sentimientos son tan negativos que te frenan de salir adelante en la vida. Y estos pensamientos son vencidos con la palabra de Dios. Cuando te das cuenta que sabes que no estás solo, que Dios te dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, que dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando te das cuenta de esto, cuando te das cuenta que eres un hijo de Dios, cuando te das cuenta que has sido adoptado por Dios, que eres amado por Dios, y es muy fácil leer las palabras de la Biblia y nada más desecharlas y decir, bueno, pues bonito, ¿no? Qué lindas palabras. Pero la clave es esta, tienes que permanecer en esas palabras lo suficiente donde ya no nada más es una lectura, sino que están ahora impresas en tu corazón, ¿sí? Entonces cuando ya las tienes marcadas en tu corazón y que ya se vuelven se vuelven una convicción, una persuasión personal de que sabes que Dios está conmigo, Dios me ama, yo voy a hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece, ahí es cuando empiezas a salir adelante. Te das cuenta de la persona que eres, te das cuenta que Dios tiene un plan hermoso, que tienes una comunión hermosa con Dios y las cosas empiezan a cambiar, pero cambian porque tú estás cambiando. Sí.
Total, se llegaron ya mis 17, 18 años y llegaba el momento de estudiar en la universidad, y recuerdo que mi sueño personal era ir y ser cirujano. Yo quería ser un médico, estudiar después una especialización en los Estados Unidos y quedarme a vivir en los Estados Unidos. Era mi sueño personal. No pensaba en ayudar a nadie, no pensaba en bendecir a nadie. Lo único que me imaginaba era ser un cirujano exitoso manejando un Corvette rojo. Mi sueño era manejar un Corvette convertible rojo. Entonces, esa era la imagen mental de dónde quería llegar. Y recuerdo que entré en la escuela, en la Universidad de Tampico, Tamaulipas, y hasta que finalmente, te voy a decir, se me quitó todo el deseo de estudiar medicina y se me fortaleció mucho, me creció el deseo de servir a Dios. No sabía cómo, eso era lo único que sabía. Entonces hablé con mis pastores y les dije, oigan, miren, estoy sintiendo esto. Ya no quiero estudiar medicina, ahora quiero estudiar para servir a Dios. Tengo el deseo de trabajar para Dios, de caminar con Dios. Y me dijeron, mira, yo creo que esto es el llamado de Dios en tu vida. Entonces, ¿por qué no vienes al Instituto Bíblico con nosotros y al Instituto Bíblico que tenemos en nuestra iglesia? Y después de eso ya vemos qué pasa. Bueno, muy bien, tomé la decisión. Salí de la universidad. No fue un paso fácil. Bueno, fue fácil para mí, pero no fue fácil para mi mamá. Mi mamá me decía, no, Agus, primero estudia la universidad y luego después ya te vas al ministerio. Y te voy a decir, pude haber hecho caso con ese tema. Algunas personas, Dios sí los llama, primero ellos estudian y luego después ya regresan al ministerio y a lo que Dios tiene para ellos. Ya le entregan a su papá el título y es como que, mira, ya cumplí contigo. Pero en mi caso personal, no te estoy diciendo que tú lo hagas, en mi caso personal era lo que yo tenía que hacer. Salí de Tampico, fui al Instituto Bíblico ahí en México, en Ciudad Victoria, y de pronto había un misionero que era del estado de Georgia, y ese señor se llamaba James Rackley, y James había sido el guardaespaldas personal de Jimmy Carter, el gobernador del estado de Georgia en los Estados Unidos. James había sido un patrullero, había sido un policía de esos que están en los caminos, allá en las carreteras de los Estados Unidos, de los que te paran cuando vas a exceso de velocidad. Él era uno de ellos. En fin, entonces luego después James ya se volvió misionero, trabajaba para Dios. Dios lo había llevado a muchos lugares, había predicado por todos los Estados Unidos, pero también Dios lo había llevado al norte de Canadá para ser misionero allá, eh, para hablarle a la gente de Jesús y todo eso. Entonces, de hecho, él tomaba diferentes vuelos atravesando Canadá para finalmente llegar al área de Labrador y ministrar a la gente inuit, que son los esquimales, que de hecho la palabra esquimal es una palabra ofensiva para ellos. Me explicaba James, la palabra esquimal vino de los nativos canadienses que le decían a esa gente, le decían esquimales o esquimos, y esquimal significa comedor de carne cruda. Y para ellos era ofensivo, era como si fuera algo racista, tal vez, si lo consideras así. Entonces, James fue para allá para ministrar a ellos, y me contaba que eran temperaturas de -30 grados, -35 grados. Me contaba cómo esta gente se sentaban en sus casas, que eran casas que habían sido provistas por el gobierno. Y fíjate la miseria en la que vivía aquella gente. El gobierno les daba una mensualidad, les daban dinero, les proveían las casas. Y no, tú te imaginarías que cuando te regalan todas las cosas, que la gente las cuida, la gente estaría contenta porque no tienen trabajo, que no tienen que trabajar de 8 a 5 como el resto de la gente, no tienen que ir a una oficina, pueden estar todo el día en la casa, pueden ir a cazar, lo que ellos quieran. Te voy a decir, es lo contrario, es una vida miserable. Esta gente lo que hacía, les llegaba el cheque de su gobierno, y lo que hacían es que se lo gastaban inmediatamente en whisky, lo bebían casi ese fin de semana, y lo que hacían es y cuando ya se acababa el whisky, lo que hacían es que se ponían a inhalar gasolina. Entonces empezaban con whisky, luego inhalaban gasolina. Esta gente, sus dientes estaban todos negros, todos podridos. No había una buena higiene. Lo que ellos hacían es que se sentaban en su casa y ponían cartones así en el suelo,
y luego ponían un pedazo grande de carne cruda. Sí, te estoy hablando de carne como de foca o de animales así salvajes y todo eso, animales también tipo, bueno, se me olvidan los nombres ahorita, pero tal vez como caribú o animales así. Y oso también comían. Entonces tomaban este pedazo de carne y tenían ellos este instrumento que parecía como si fuera un ancla, ¿sí? Así, pero que tenía una cuchilla. Entonces lo que hacían es que tomaban un pedazo de carne, lo cortaban así con la mano, con esa cuchilla, y comían la carne cruda. Sí, era lo que ellos hacían. Entonces él fue y les hablaba del Señor Jesús. Entonces, en fin, era un hombre muy experimentado en las cosas de Dios, y él estaba en nuestra escuela bíblica allá en México enseñando, impartiendo clases. Y finalmente James le dijo a mi pastor: oye, me gustaría, necesito conseguir un intérprete. Ahora yo ya no estoy yendo a Canadá, ahora yo estoy yendo al sur de México. Necesito a alguien que me acompañe para allá. Y yo ya sabía manejar inglés. Este fue uno de los regalos que mis padres nos dieron a mis hermanitos y a mí. Esto fue algo que nos cambió la vida. Un día mi papá llegó a nuestra casa y dijo: bueno, acabo de ver una escuela de inglés, van a estudiar inglés ustedes. Entonces nos metieron al día siguiente, y después de 2 años y mis hermanitos 2 años y medio, aprendimos a hablar inglés, y esto nos cambió la vida, nos abrió las puertas de mucho material, muchas cosas. En fin, entonces yo ya conocía el idioma bien. Entonces cuando James pregunta a mi pastor: ¿no conoces a alguien que me pueda ayudar como intérprete? En ese momento yo iba pasando por ahí, y mi pastor le dice: mira, ahí va tu intérprete. Entonces ya me llamaron, me mandaron llamar, y empecé a viajar con el hermano James y con su familia al sur de México, a las aldeas de los mayas, y ahí empezó mi trayectoria en el ministerio de tiempo completo. No he mirado atrás. Sí he tenido ideas para retroceder: qué tal si esto, qué tal si aquello, qué tal si esto no funciona. Muchas inseguridades me ha tocado vencer, pero el Señor ha estado conmigo, y quiero decirte, la clave está en estas 3 palabras: no te rindas, no te rindas, no te rindas. Sigue poniendo un pie enfrente del otro, y luego un pie enfrente del otro, y para cuando acuerdas han pasado días, meses, años, décadas, y ves la fidelidad de Dios. Y es lo que quiero dar testimonio el día de hoy, que eso ya fue hace 20 años atrás, 21 años atrás, que tomé esa decisión de seguir a Dios. Y Dios ha sido fiel, Dios me ha guardado, Dios me ha regalado una esposa, 3 niños hermosos hasta el día de hoy, una congregación que nos ama y que amamos nosotros también. Son nuestra familia. Dios me ha permitido ver provisión extraordinaria. Dios me ha permitido ver el poder de Dios, la sanidad de Dios operando en nuestros cuerpos, sanándonos. Dios me ha levantado cuando mi ánimo estaba bajo. Dios me sacó de la depresión. Yo hubo un tiempo en mi vida cuando estaba tomando pastillas y batallando con depresiones muy fuertes, pensamientos suicidas semanalmente. Yo pensaba y contemplaba cómo podía acabar con mi vida. Siempre me dio miedo el infierno, porque desde niño sabía que había un cielo y un infierno. Entonces siempre decía: no, 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 pero yo, por más mal que esté esta vida, el infierno es peor. Y yo sabía que hay gente que se va ahí. Entonces decía: no, 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 yo no, me da demasiado miedo. Y eso fue lo que me frenaba, no un temor de Dios, sino un temor del infierno, ¿sí? Ahora ya he crecido, y Dios me ha sanado de eso. Ya no tengo esos pensamientos suicidas, y cuando vienen, porque el enemigo nos sigue atacando, los desecho en el nombre de Jesús y los echo fuera. Entonces, en fin, solamente quiero animarte a que no te rindas. Dios es fiel, Dios tiene un plan para tu vida. Hay testimonios, tu vida, hay gente que en vez de testimonio tienen un testimonio, pero lo tuyo va a ser un testimonio de la gracia, del favor de Dios. No te rindas, sigue adelante, camina con Dios, agárrate de Dios, consíguete una Biblia, consíguete la palabra de Dios, lee. Enfócate primero en el Nuevo Testamento para que conozcas a Jesús y conozcas el tiempo que la palabra que es dirigida específicamente para nosotros en este tiempo. Y luego después ya
lees el Antiguo Testamento y lo estudias también, y te vas a dar cuenta que ambos se complementan y ambos son parte de una historia completa, que es la historia del Señor Jesucristo. En fin, se me acabó el tiempo. Dios te bendiga. Quiero dar una oportunidad. Si no conoces a Jesús y quieres recibirlo como tu Señor y Salvador, recíbelo ahí donde estás. Dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que perdones mis pecados, me hagas una nueva persona. Gracias por salvarme. Gracias por hacerme una nueva creación. Gracias por hacerme un hijo de Dios. Amén. Si hiciste esta oración, nos encantaría escuchar de parte tuya. Te digo, consigue una Biblia, lee todos los días, habla con Dios, eso se llama oración. Y número 3, consigue una iglesia donde te enseñen de la palabra de Dios, y yo sé que tu vida será transformada. Nos vemos en el próximo PDC Talks. Gracias por haber estado con nosotros. Si te gusta nuestro contenido, dale like. Compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos mensajes. Además, es gratis y esto nos ayuda a seguir llevando el mensaje de Dios.